Bueno, acá estoy de vuelta. Me resulta muy gracioso esto de ir, venir y cortar en los videos, pero nada, las limitaciones de mi teléfono y de, no sé, y de no haber encontrado otra herramienta u otra forma para filmarme. Bien, vamos a la última parte, el último de los videos de la explicación, salvo que, bueno, por ahí se me haga un poco más larga de lo que creía y entonces no va a ser el último, sino el anteúltimo, pero me parece que, uy, este pelo, ahí loco. Me parece que con este último video va ya a quedar y entonces la explicación va a estar dividida en tres partes. Bien, vimos en el primer video la definición, conceptualización y, digamos, y caracterización de la noción de derecho. En el video anterior, que fue, perdón, en realidad este sería el cuarto video, ¿sí? El primero fue el de las consignas y los comentarios generales. El segundo fue el de la definición y caracterización de la noción de derecho, ¿sí? Del concepto. El tercero fue el anterior, que era sobre primero la división entre derecho objetivo y subjetivo y después entre derecho natural y positivo. Y ahora este último video también va a tener como dos temas o va a cubrir dos ejes, que es por un lado la explicación de qué son las fuentes del derecho y cuáles son, ¿sí? Y por otro lado, las ramas del derecho. No me voy a detener por ahí en profundidad a explicar cada una de todas las ramas del derecho, porque no es el objetivo de la unidad, ¿sí? La idea es que puedan identificar que existen distintas ramas del derecho en función de cuáles sean los intereses de los que se ocupan y que buscan proteger, y que podamos, sobre todo, diferenciar algunas que son como claves para lo que va a ser después la materia durante el resto del año. Y también en relación a, digamos, a la modalidad. Acá ninguno está pretendiendo, viendo cómo me da mejor la luz. No estoy pretendiendo ni buscando que ustedes salgan todos estudiantes de derecho, de abogacía, de mi materia. Capaz alguno descubre que nada, que sí es algo que les coparía estudiar, pero ay, no logro, siento que soy como Casper con cómo me da la luz. Pero bueno, el punto es que la cuestión acá es evaluar, perdón, que ustedes se lleven nociones generales necesarias para afrontar el resto de la materia y que también sean útiles en función de, no sé, los contenidos de política de ciudadanía, algunas cuestiones que ya vieron o que van a ver en historia y que puedan también aplicar a la noción de la modalidad. Por eso, sí, toda esta aclaración de 2 minutos, ven la facilidad que tengo para irme por las ramas, es una cosa impresionante. Toda esta aclaración es en función de comentarles que no es que me voy a detener a explicar una por una todas las ramas del derecho, sino que simplemente quiero que entiendan por qué hay distintas ramas del derecho, qué quiere decir que existan distintas ramas del derecho y que podamos identificarlas y hacer algún comentario muy, muy en general y superficial sobre cada una de ellas. Voy a hacer una breve pausa en el video para ver qué está pasando con la luz, porque yo no sé si lo van a ver ustedes, o sea, si lo van a estar viendo ustedes en el momento en el que estén viendo el video, pero yo veo como que viene y va medio fantasmagórica. Ya vuelvo. Bueno, ahí creo que más o menos va. Igual es medio rari. No sé, porque tengo la luz del techo, que claramente no se va a ver porque el celular no la está enfocando, y un velador, porque si no quedaba muy, muy oscuro el video y siento como que me parezco, no sé, una mezcla de Morticia Adams y el fantasma Casperín. Se me acaba de caer el documento porque ninguno de ustedes o muy pocos deben saber rápidamente a quién me estoy refiriendo, a qué personajes me estoy refiriendo, o capaz sí, no lo sé, pero son personajes más de los 90, más de mi época de niñe que de la de ustedes. Bien, vuelvo entonces. Nos queda por ver en este video, ¿se dan cuenta a lo que me refiero con que tengo una facilidad terrible para irme por las ramas? Imagínense si yo no me armase los machetes lo que sería esto. Vamos entonces en este video a trabajar sobre la noción de fuentes del derecho y sobre la idea de ramas del derecho. Creo que ahí está. Bien, ¿a qué le decimos fuentes del derecho? Para decirlo en criollo es a ¿de dónde proviene el derecho? Recuerden, por favor, y esto es lo que nos permite entender un poco más, un poco mejor, un poco más en profundidad, esta idea de que el derecho es una creación de las personas en sociedad. El derecho tiene un origen en función de los criterios que hemos elegido a la hora de establecer
qué está contemplado dentro del derecho y qué es lo que no en términos históricos y en función de distintos contextos y momentos, ¿sí? Distintas sociedades y distintos momentos de la historia. Bajo esto un poco más al criollo, un poco más sencillo. ¿En qué nos basamos para decir qué es derecho y qué no? ¿En qué nos basamos para establecer este orden social justo? ¿De dónde vamos a tomar los criterios? ¿De dónde vamos a tomar las ideas, las nociones, las concepciones de mundo para establecer qué está bien, qué está mal, qué es justo, qué no, va a ser regla, qué va a ser norma, qué va a ser ley dentro de cada una de las concepciones del derecho según el momento histórico en el que estemos y la sociedad de la que estemos hablando? ¿De dónde sacamos las ideas para decir qué es derecho y qué no? Básicamente eso es, ¿sí? Ahí está definido como, por ejemplo, todo lo que contribuyó o contribuye a crear el conjunto de reglas, ¿sí?, jurídicas que aplicamos como derecho, o lo podemos encontrar definido como preceptos o normas en las cuales se originan las obligaciones, las libertades, los derechos y las garantías de las personas, y o actos o eventos y tradiciones pasadas que sirven para la creación, modificación o extinción de las leyes. Esas son tres que les leí, son tres definiciones posibles de la noción de fuentes del derecho. Es decir, ¿de dónde tomamos las ideas para decir qué es derecho y qué no? Existen, según el tipo de corriente de estudios de la que nos sentemos a analizar, existen distintas fuentes del derecho. Nosotros vamos a diferenciarlas, ¿sí?, en dos: en fuentes formales y en fuentes materiales. O sea, existe un conjunto de fuentes que nosotros las vamos a denominar formales y un conjunto de fuentes a las que vamos a llamar materiales. Recuerden esto, tengan en cuenta esto. La idea de que existen distintas fuentes del derecho y de que el derecho tiene un origen basado en estas fuentes es lo que es otra de las cuestiones que nos permiten entender esta noción en la que yo insisto desde el primer video explicativo y en la que sigo insistiendo porque me parece que es fundamental que lo entiendan, de que el derecho es una creación y que como tal se modifica a lo largo de la historia. Bien, dentro de las fuentes formales del derecho, es decir, dentro de aquel conjunto de cuestiones que nos permiten en una sociedad decir qué es derecho y qué no, y que las englobamos dentro de la idea de lo formal, vamos a ubicar a todos los documentos, textos, escritos, libros, ¿sí?, que a lo largo de la historia nos sirvan como precedente, como fundamento para establecer qué es considerado derecho y qué no. Vuela una pelusa divina por el medio del video. Dentro de las fuentes formales vamos a ubicar, o sea, dentro de este conjunto de textos, ¿sí?, de norma escrita, ¿sí?, a eso le llamamos fuente formal. A la norma escrita vamos a incluir las costumbres, las leyes y la jurisprudencia. Con costumbres, la noción de costumbre es una noción que proviene del derecho romano, ¿sí?, de aquello que se estableció como regla entre un grupo de personas y que no tuvo carácter de ley, pero que en algún momento se dejó registrado por escrito de en esta región es costumbre tal cuestión, ¿sí? Las leyes, todos sabemos lo que son, todos sabemos lo que son justamente las normas sancionadas por distintos organismos en distintas sociedades a lo largo de distintas épocas del tiempo que establecen qué podemos, qué no podemos, qué está prohibido, qué tenemos que hacer, cuáles son nuestras libertades, nuestras garantías y nuestras obligaciones, ¿sí? Y los límites que hay entre esas cuestiones. ¿Cuál es nuestra principal fuente de ley en Argentina, por ejemplo? Nuestra Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es entonces una fuente de derecho en términos formales, ¿sí? ¿En qué está basado el derecho en la sociedad argentina? ¿Cuál es uno de los orígenes del derecho de la sociedad argentina? Nuestra Constitución Nacional, que es la madre de todas las leyes, ¿sí? Y finalmente, otra de las fuentes formales del derecho es la jurisprudencia.
Lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Le decimos jurisprudencia a aquello que queda con fuerza de norma, es decir, a aquello que queda asentado después de un juicio, ¿sí? Es muy largo explicar ahora en este video y no es el objetivo de esta unidad cómo funcionan los juicios, pero cuando un juez o una jueza toma una determinada decisión, tiene que escribir un fallo sobre esa decisión en la que explique cuál es, por ejemplo, la condena de, digamos, la acusada o el acusado y cuáles son los argumentos en base a la ley para establecer ese tipo de condena. Ese fallo puede ser utilizado como ejemplo, como fuente de justificación para fallos futuros o para la sanción de nuevas leyes. ¿Sí? Se puede tomar el fallo de un juez o jueza en una causa, en un juicio determinado, como ejemplar para causas futuras. ¿Qué quiere decir eso? Que ese fallo sentó jurisprudencia. Es decir, es un escrito decidido por la justicia, ¿sí? Que va a permitir que después se lo utilice como fuente para nuevos fallos o incluso la sanción de leyes. Por ejemplo, voy a un caso de Argentina. Argentina sentó jurisprudencia en materia de derecho nacional e internacional cuando juzgó a los criminales por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Cuando en Argentina se llevó a cabo el juicio a las juntas en los 80 y se reabrió durante la década del 2000, ¿sí? Y de hecho hay juicios que todavía continúan, ¿sí? Cuando se juzgó a los militares y a los civiles responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en la última dictadura militar, Argentina sentó jurisprudencia. Un montón o sea, dentro de la sociedad argentina y también un montón de otras sociedades del mundo tomaron como ejemplo lo que había hecho Argentina para establecer, por ejemplo, nuevas leyes, ¿sí? Entonces, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y les acabo de explicar a qué le decimos jurisprudencia. El otro conjunto de fuentes del derecho que existen, o mejor dicho, que nosotros vamos a tomar en nuestra clasificación, son las fuentes materiales. Le decimos fuente material del derecho a todos los organismos, autoridades, instituciones, ¿sí? Que sancionan leyes, reconocen leyes existentes o las anulan o las modifican. En nuestro caso, por ejemplo, es fuente de derecho el Congreso de la Nación Argentina, ¿sí? La Cámara de Diputados y Senadores, la Corte Suprema de Justicia y todo lo que establezcan, digamos, estos organismos como doctrina de Estado. Bajo esto un poco al criollo, un poco más simple. Como fuente material vamos a reconocer a las instituciones que se encargan de establecer leyes nuevas, de eliminar leyes anteriores o de modificar las existentes. Por ejemplo, cuando el Congreso de la Nación Argentina sancionó el derecho a voto de la mujer en 1947, se creó un nuevo derecho, ¿sí? Se le dio una nueva fuente del derecho a la sociedad argentina en materia de los derechos políticos de las mujeres, ¿sí? Para ampliar, ¿sí? O para pelear las mujeres por más derechos políticos dentro de la sociedad argentina, recurrimos como fuente a esa ley que se sancionó en 1947 y nos permitió por primera vez el derecho al voto, ¿sí? En 1949 se reformó la Constitución Nacional y se incorporaron toda una serie de derechos de los trabajadores, ¿sí? Que no estaban antes incluidos en la Constitución. Esa inclusión la hizo un Congreso Nacional Constituyente. Entonces, ahí tenemos una nueva fuente del derecho, tanto en términos formales como en términos materiales. En términos materiales, ese Congreso Nacional Constituyente, ¿sí? Creó nuevos derechos para los trabajadores, les dio fuerza de ley. Ahora, si de pronto se quisiera establecer una nueva ley de protección de los derechos de los trabajadores,
se puede recurrir a la Constitución Nacional como fuente formal del derecho. Y, por ejemplo, si una X empresa viola alguno de esos derechos laborales, tenemos dos fuentes, una formal y una material, que deberían, ¿sí?, utilizarse para proteger esos derechos de los trabajadores. Por un lado, como fuente formal, repito, la Constitución Nacional y todas las leyes laborales que se han sancionado, y por el otro, la justicia, ¿sí?, debería intervenir como fuente material del derecho para proteger esos derechos que los trabajadores, las trabajadoras y les trabajadores tenemos dados por ley. ¿Se entiende? Entonces, las fuentes del derecho son aquellos... no quiero decir lugares porque va a sonar muy metafórico, es todo aquello a lo cual recurrimos para pensar de dónde vienen nuestros derechos y cómo garantizarlos y cuidarlos, ¿sí? Y las dividimos en fuentes formales, todo lo que está escrito, y en fuentes materiales, todos los organismos e instituciones que intervienen en la creación y el sostenimiento de esas leyes y derechos. Lo cual, repito, nos da la pauta de vuelta, ¿sí?, y una vez más, de que el derecho es producto de la creación de las personas en sociedad y se va transformando en función también de que incorporamos y reconocemos, perdón la mano, vuelve una mosquita, nuevas fuentes del derecho. Bien, de vuelta, ¿no?, la aclaración de los videos anteriores. Si algo de todo lo que acabo de explicar no terminó de quedar en claro entre el texto de los videos de Educatina y lo que yo les acabo de comentar, pausamos video y le preguntamos a Maca, y me gusta hablar de mí en tercera persona como si fuese, no sé, alguna de mis yo, la que está hablando de mí. No, en serio, hablando en serio, saliendo del chiste, si hay algo que no se entiende, me preguntan, porfa, en serio. Vamos con el último de los ejes de la unidad, que tiene que ver con la existencia de distintas ramas del derecho. Podemos decir ramas, como podemos decir grupos, como podemos decir distintas variedades, como en términos formales, digamos, en derecho se le dice ramas, ¿sí? Como que el derecho tiene un tronco, ¿sí?, como los árboles, que está basado en esta noción de derecho subjetivo y objetivo, y de derecho natural y derecho positivo, y de ese tronco en común, donde se establecen las cuestiones más generales del derecho, se desprenden un montón de ramas que están relacionadas con, digamos, ese tronco común, pero que nosotros, para que nos sea más útiles estudiarlas y aplicarlas, las diferenciamos entre sí. O sea, repito, ¿por qué hacemos una diferencia? Si el derecho tiene un tronco común, ¿por qué hacemos una diferenciación en ramas? Porque de esa manera es más sencillo para quienes se encargan de regular el derecho y para nosotros conocer ese derecho y saber cómo aplicarlo y cómo estudiarlo y entenderlo y demás. Es más útil dividirlo en función de cuáles son los intereses, ¿sí?, que protege cada una de estas ramas, en función de cuáles son los derechos que busca promover, que busca proteger, las obligaciones que busca establecer y qué aspectos de las relaciones entre las personas en una sociedad busca atender cada una de estas áreas o ramas del derecho. Bien, para hacer la división en las distintas ramas de este árbol del derecho, vamos a tomar como punto de partida lo que la mayor parte del derecho occidental toma como punto de partida, que es el derecho romano. Y acá sí me parece que es importante que haga un paréntesis. Cuando hablo de Occidente, cuando hablo de cultura occidental, me estoy refiriendo básicamente a todas las culturas que de alguna manera heredan rasgos culturales de Europa. Es un poco difícil hoy por hoy pensar que no tenemos todos rasgos culturales y gustos culturales en común, pero no es lo mismo lo que es el derecho por ahí para las civilizaciones orientales como China o Japón, que lo que es para las civilizaciones occidentales como Europa y el continente americano, ¿sí? Y si bien por ahí en gran parte de Asia o gran parte de África hay un montón de herencia cultural europea, básicamente por el colonialismo y el imperialismo,
tienen un montón de rasgos distintivos que tienen que ver con sus propias culturas y que hacen que por ahí sus derechos o sus esquemas de derechos sean distintos a los nuestros, ¿sí? Entonces, repito, cuando nosotros estudiamos puntualmente lo que es el derecho occidental, ¿sí? El derecho europeo y americano. Bien, y en particular cuando pongo ejemplos, trato siempre de poner ejemplos del caso argentino porque es básicamente después el que vamos a trabajar a lo largo del año en el resto de las unidades. Bien, en el derecho occidental, la primera división en ramas que se establece es la que se toma del derecho romano de la antigua Roma, no del romano de ahora, ¿sí? Que es pensar dos ramas, derecho público y derecho privado, ¿sí? A estas dos ramas nosotros le vamos a agregar la noción de derecho social. Primero, ¿por qué dividimos en derecho público y derecho privado? El derecho público, ¿sí?, busca garantizar a través de derechos, libertades, obligaciones y garantías el bienestar común, el bien general, ¿sí? En cambio, el derecho privado se preocupa por proteger, garantizar, ¿sí?, y asegurar el interés particular de cada uno de los individuos dentro de una sociedad. ¿Se puede pensar el uno sin el otro? No, porque no podemos priorizar los derechos privados por encima del derecho público ni a la inversa, ¿sí? No podemos anteponer el derecho público por encima del derecho privado porque los haríamos entrar en cortocircuito, ¿sí? Dentro del derecho privado se reconoce, por ejemplo, el derecho positivo a la posesión de bien, dentro del derecho privado se reconoce, por ejemplo, como derecho natural la posesión de un bien, ¿sí? Entonces no podemos establecer en el derecho público que todo es de todes, porque estaríamos faltando al derecho privado de la existencia de la propiedad privada. Entonces, esta división no los hace incompatibles entre sí, sino que por el contrario, todo derecho privado debe ajustarse al derecho público y ninguna de las normas que se establezcan en materia de derecho público puede ir por encima de lo que está reconocido como derecho privado. Tienen que adecuarse mutuamente. En función, repito, de qué hacemos la diferenciación, por qué hablamos en algunos casos de derecho público y en otros de derecho privado, porque estamos pensando en cuál de los intereses, ¿sí?, y en qué tipo de conductas se buscan regular en cada caso. Si se busca regular conductas que tienen que ver con el funcionamiento de la sociedad como conjunto, hablamos de derecho público. Si se buscan regular o atender conductas o proteger intereses que son particulares, que tienen que ver con los individuos y la relación que cada individuo establece con la sociedad, nos referimos al derecho privado. Pero además, sí, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, se volvió necesaria la inclusión en esta división en ramas del derecho de lo que conocemos como derechos sociales, que están un poco entre medio de lo público y de lo privado y que tienen que ver con justamente algo que yo les mencioné en uno de los videos anteriores, que es que nuestra sociedad reconoce como justo dentro del orden social la existencia de desigualdades socioeconómicas. La noción de derechos sociales aparece en el momento en el que se vuelve necesario reconocer que todos somos iguales ante la ley a pesar de que somos distintos en términos socioeconómicos. Paso esto un poco más en limpio para que se entienda. El derecho público y el derecho privado vemos que atienden distintos intereses en función de si hablamos del colectivo social o de los individuos. ¿Qué rol viene a cumplir entonces el derecho social? En las sociedades capitalistas se busca la igualdad ante la ley. ¿Cómo hacemos para garantizar que personas que son distintas socioeconómicamente estén en igualdad ante la ley, garantizando una serie mínima, o por lo menos mínima veo yo, de derechos sociales, que hagan que independientemente de a qué lugar de la pirámide social pertenezcamos, podamos gozar
de los mismos derechos en términos de que ante la ley somos iguales, ¿sí? Se entiende entonces, o sea, los derechos sociales no terminan de ser ni del todo públicos ni del todo privados. Tienen que ver con los intereses de los individuos en términos privados dentro de una sociedad, pero a su vez tienen que tener carácter público porque de esa manera se garantiza que a pesar de que somos distintos en función del lugar que ocupemos en la escala socioeconómica, es decir, según a qué sector o clase social pertenezcamos, seguimos siendo iguales ante la ley. Y como es difícil, ¿sí?, garantizar solo con el derecho público y con el derecho privado que a pesar de nuestras diferencias socioeconómicas somos iguales ante la ley, durante los últimos entre 50 y 100 años han ido surgiendo un montón de leyes, de normas, de reglas dentro del derecho que tienden a garantizar una serie de cuestiones sociales a pesar de la desigualdad y que justamente como tienen el carácter de garantizar que todos socialmente somos iguales ante la ley, son hoy por hoy englobadas en la rama de los derechos sociales. Espero que se haya entendido la diferenciación. Les voy a mencionar cuáles son las áreas del derecho dentro de cada una de estas tres ramas. En el derecho público, sí, que recuerden, prioriza garantizar el bienestar general y busca regular los vínculos entre los ciudadanos dentro de un Estado, ¿sí? Tenemos el derecho político, el derecho constitucional, derecho administrativo, derecho migratorio, derecho procesal, derecho público, derecho fiscal y derecho penal. En el texto tienen diferenciados de qué se ocupan cada una de estas áreas del derecho dentro de la rama del derecho público. Si sobre alguna tienen dudas, me preguntan. De todas maneras, les aclaro, no es que vamos a ver todas las ramas del derecho. Vamos a hacer una selección a lo largo del año de cuáles son las ramas del derecho que vamos a trabajar y vamos a trabajar sobre todo con derechos vinculados a lo social, ¿sí? Bien, dentro del derecho privado tenemos el derecho civil, el derecho mercantil o comercial, ¿sí? Nosotros en Argentina no le decimos mercantil, le decimos derecho comercial, y el derecho internacional privado, que tiene que ver con la regulación de los vínculos entre individuos o empresas, ¿sí? U organismos entre que forman parte de distintas naciones o distintos estados, pero que no están, o sea, que se relacionan entre sí en términos internacionales. Y finalmente, dentro de la rama del derecho social, que recuerden que busca regular la convivencia social y armonizar la desigualdad, o sea, buscar que una sociedad sea armónica a pesar de las diferencias de clase o las diferencias socioeconómicas. Bueno, dentro de la rama del derecho social está el derecho laboral, que busca justamente garantizar los derechos de los trabajadores, el derecho económico, el derecho agrario o rural, que tiene que ver con la propiedad de la tierra, y hoy por hoy se incorporan, ¿sí?, los derechos ecológicos, y no están mencionados en el texto, pero también en Argentina se está dando justamente en términos sociales el debate acerca de los derechos en función de las diversidades sexuales y los derechos de género. Bien, que no están en el texto, pero que yo se los menciono porque tranquilamente los podemos incluir y trabajar dentro de la rama de los derechos sociales. No me voy a detener a explicar cada una de las áreas, ¿sí?, que mencioné que están incluidas dentro de las ramas del derecho privado, el derecho público y el derecho social, porque repito, no es el objetivo de esta unidad. Lo tienen explicado en los textos y si no se entiende alguna me pueden preguntar. De hecho, no les pido que profundicen sobre eso en el trabajo, sino simplemente que puedan tener en clara la clasificación. A lo largo del año justamente lo que vamos a hacer es seguir profundizando en las cuestiones conceptuales del derecho y detenernos a analizar dentro de la rama de los derechos sociales, y vamos a ver alguna también, algo vinculado a los derechos públicos y los derechos privados, las áreas, ¿sí?, digamos, del derecho que vamos a trabajar en particular, ¿sí? O sea, esta primera unidad sirve para esto, para presentar conceptos, ideas y nociones generales, por eso decimos introducción al derecho, sobre el derecho, y que
como cierre justamente tengan esta diferenciación en ramas y en áreas del derecho, porque a lo largo del año vamos a, por ejemplo, trabajar, no sé, una unidad que sea, digamos, se los estoy ejemplificando, ¿sí? Derecho político. Y entonces analizar los derechos políticos de los ciudadanos en Argentina. Después otra unidad puede ser sobre derechos económicos y analizar, en el caso argentino, cómo está organizado el derecho en materia económica. Y, por ejemplo, trabajar después derechos vinculados a la rama de los derechos sociales, derechos laborales o derechos de género, ¿sí? Esta unidad, entonces, repito y con esto cierro, sirve para que tengan un primer panorama de los conceptos y las nociones de las distintas cuestiones que vamos a trabajar a lo largo del año. Por eso, no se desesperen. Si, sobre todo en esta última parte, hay alguna cuestión que haya quedado media colgado, que no terminen de entender en relación a las ramas del derecho, porque son un montón, ¿sí? Y no es que las vamos a trabajar todas, sino que vamos a ir puntualizando en las que considero que son por ahí las más importantes para estudiantes de secundario y que además hayan elegido, como eligieron ustedes, la modalidad en economía. Voy a usar los últimos minutitos que me quedan de este video para agradecerles si miraron todos los videos hasta acá. Bueno, ojalá que les hayan servido, que esta modalidad de trabajo virtual les esté siendo útil. También para recordarles que cualquier duda o consulta, porfa, me escriben, ya sea por grupo o por mensaje privado al WhatsApp, o pueden también consultar por el Classroom, ¿sí? En el tablón de forma pública o de forma privada en los comentarios en las clases y en las actividades. Y también para pedirles que se den una vuelta, ahora que ya tienen por ahí un poco más una idea de qué va la materia, que se den una vuelta por el mural de los pibes de quinto D, que tiene por objetivo que ustedes me digan qué tienen ganas de aprender, ¿sí? Me encantaría saber cuáles son sus inquietudes vinculadas a la materia, porque por ahí yo es algo que tengo pensado trabajar o capaz no, y de pronto lo puedo incorporar a alguna de las unidades que vayamos a trabajar de ahora en adelante. Así que bueno, de vuelta les agradezco haberme visto y escuchado, espero que haya sido menos precario de lo que yo creo que está siendo. Y cualquier duda, pregunta, consulta, comentario que quieran hacer, los espero en el Classroom, en el grupo de WhatsApp. Les mando un abrazo gigante. De verdad tengo muchas ganas de estar en el aula, pero también entiendo que esto es parte de cuidarnos entre todos. Así que quédense en casa, cuídense mucho y cuenten conmigo. Les mando un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video.